A la mitad de este libro. ¿Qué capítulo es? El capítulo 14. ¿Cómo terminó el capítulo 13, mi amado hermano? A ver si se acuerda alguien. Sin leer, porque ya está leyendo. ¿Cómo terminó? Bueno, eso dice el último pasaje, pero ¿cómo terminó? ¿Se acuerda la historia cómo terminó? ¿Sí? ¿Dónde estaba Pablo predicando, pues? Antioquía de Pisidia, ¿sí? Da su sermón glorioso, traza bien la palabra, los va llevando por todo el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, les predica la muerte y resurrección de Cristo, muchos se convierten, después los judíos empiezan a haber persecución, hasta terminar ¿de qué? De expulsarlos de ahí. Los expulsan, ¿sí? Los expulsan de Antioquía de Pisidia. ¿Y a dónde llegan? A Iconio. ¿A dónde llegaron, hermano? A Iconio. Eso lo vimos ahí, mire, si quieren el 50, en el 13:50. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, ¿a dónde llegaron? A Iconio. ¿Cómo estaban, dicen los discípulos, a pesar de que los expulsaban? ¿Por qué estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo a pesar de que los expulsaban y los perseguían? Porque está escrito: bienaventurado aquellos que persigan por causa de mi nombre, dijo Jesucristo. ¿Qué sabían ellos? ¿Qué eran? Bienaventurados. De hecho, preocúpate si tú no hay quien te diga nada, ningún familiar se burle de ti, nadie te diga que eres un loco, que ya no hables de eso. Si no sufres eso, no eres creyente. No eres creyente. Amén, amados hermanos. Entonces el 14, ¿cómo inicia? Acontece ya en Iconio. ¿Ya dónde están el apóstol Pablo y Bernabé? En Iconio. ¿A dónde entraron? A ver, ¿cuál era la estrategia de Pablo y Bernabé? Entrar a la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Porque ahí se les iba a dar la oportunidad de hablar el evangelio de Jesucristo. ¿Sí, amados hermanos? Dice ahí que entonces entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera. A ver, ¿qué entiende que hablaron de tal manera? Que dice ahí que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Por medio del Espíritu Santo, hablaron de tal manera, amado hermano. Si dice la Escritura que Pablo era torpe para hablar como nosotros, bueno, nosotros somos más que él, torpes para hablar. ¿Pero qué tenía Pablo? Dice que él no era torpe en cuanto a conocimiento. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? A ver, era torpe para hablar. Él no era como los griegos. Los griegos eran elocuentes. Tenían clases de oratoria, sabían cómo dar un discurso. Pablo no. Así como nos ve a nosotros, que tartamudeamos y a veces no encontramos ni siquiera la palabra correcta para expresar lo que queremos decir, Pablo así era también. Pero en cuanto a conocimiento no era torpe. A ver, ¿cómo llevaba el evangelio a los judíos Pablo? A ver, ¿cómo se los llevaba? Demostrando a través de todo el Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo. A ver, ¿sí me está entendiendo, hermano? ¿Sabía la capacidad del apóstol Pablo? ¿Cómo le predicaba a los judíos el evangelio de Cristo? A través de todo el Antiguo Testamento, demostrando que Jesús era el Cristo. Él decía que no hacía otra cosa sino predicar a Jesucristo como el Mesías y el Señor. Él predicaba que ese Mesías prometido a los judíos era Jesús, ya había venido, ya había cumplido todo lo que estaba escrito en los profetas acerca de él, sus padecimientos, su resurrección, y les demostraba que Jesús era el Mesías. ¿Sí? Y le voy a dar un texto ahí, Hechos 9:22. Desde que él viene a Cristo, hermano, así empezó a predicar el evangelio. A ver, en el 20,
9:20, Hechos 9:20. ¿Sí les di la cita? Después de que se convierte, ¿qué hizo? Enseguida predicaba a Cristo, ¿dónde? Diciendo que este era ¿qué? El Hijo de Dios. Y en el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Cómo lo demostraba? A través de las escrituras del Antiguo Testamento. Todo verdadero creyente, hermano, tiene que tener la capacidad de predicar a Jesucristo. A lo mejor dices tú, yo no sé mucha Biblia, pero tú predica a Cristo. ¿Hay poder en predicar a Cristo, hermano? Primera de Corintios 1:22. Aparta ahí Hechos 14 con un separador porque vamos a estar regresando. Es importante, mi amado hermano, mira, yo a veces oigo a personas y me da tristeza porque hablan mucho de Dios y le dicen hasta a sus hijos, ay, quiere a Diosito, busca a Diosito, Diosito es muy bueno, Diosito. No, predícales el evangelio de Jesucristo. Enséñales quién es Jesús, por qué Jesús tuvo que hacerse hombre siendo Dios, por qué tuvo que morir en la cruz. Miren, hasta los niños yo creo que saben de la película de la Pasión de Cristo. Explícales por qué murió en esa cruz. Amén, amados hermanos. Miren, Primera de Corintios 1:22. Porque los judíos, ¿qué dice? A ver, ¿para qué pedían señales los judíos? Para creer que Jesús era el Mesías, ¿sí o no? ¿No hizo señales Jesús? Hizo muchísimas. Y dice que a pesar de las señales que hizo, no creyeron, hermano. Pero bueno, ¿y los griegos qué buscaban? Sabiduría. El hombre, para creer, quiere que le expliquen, que él pueda razonar y entender por qué, dónde está Dios si existe, y por qué si Dios existe pasan todas estas cosas, y un montón de tonterías. O sea, racionalmente quiere entenderlo con su sabiduría. ¿Cómo está su entendimiento del hombre? Entenebrecido, corrompido. ¿Usted cree que va a poder entender así a Dios? No. Bueno, pero así ellos buscan esa sabiduría, poder comprender a través de su razonamiento. Pero ¿qué dice un creyente? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Nosotros predicamos a Cristo, ¿qué? Crucificado. Nosotros predicamos al Hijo de Dios hecho hombre, muriendo en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Eso predicamos, hermano. Que el Hijo de Dios murió para poder salvarnos de la ira de Dios. Amén, amados hermanos. Para los judíos, ¿qué es este mensaje, hermano? Es tropezadero, porque ellos esperaban un Mesías que los libertara de la esclavitud romana, no de la esclavitud del pecado, porque ellos ni siquiera veían su pecado, hermano, ni siquiera se consideraban pecadores. Entonces para ellos fue tropiezo el evangelio de Cristo. Y para los gentiles, ¿qué es este mensaje de que un judío murió y que a través de ese judío que murió el hombre es salvo? Es locura, y usted lo puede ver en todas las naciones de todo el mundo, que ellos dicen, bueno, yo sí creo que hay un Dios y creo que hay que hacer buenas obras para salvarme. Por eso el mensaje del evangelio para ellos es ¿qué? Es locura. Pero nosotros más para los llamados. Fíjense, ¿quiénes son los llamados, hermano? Los escogidos, los que son llamados eficazmente, aquellos a quienes se les da el Espíritu Santo y pueden entender el evangelio. Para ellos dice que ¿qué es? Dice ahí, más para los llamados, sean judíos o griegos, ¿qué es Cristo? ¿Qué es ese mensaje, hermano, del evangelio? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Hoy tú y yo podemos comprender claramente que a través de la muerte de Cristo somos salvos. ¿Lo podemos entender? Hoy sabemos que en mí no estaba el poder hacer buenas obras, no tenía yo la capacidad de agradar a Dios, de quitar la ira que Dios tenía sobre mí, no la podía quitar con nada. Pero la sangre de Cristo limpió todos mis pecados. Lo podemos entender claramente por la gracia de Dios, hermano. Ese es el poder del evangelio. Amén. Hechos 14:2. Vamos a avanzar porque si no, no nos va a dar tiempo.
Entonces predicó de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo de griegos. Acuérdense que estos griegos eran prosélitos, los que estaban en la sinagoga, que eran los gentiles, prosélitos, gentiles que se habían convertido primero ¿a qué? Al judaísmo, ya conocían las escrituras. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ahí que vemos, hermano, ya, ¿qué empieza a haber? Oposición, ¿sí? Siempre va a haber oposición. ¿De quiénes, hermano? De los que no crean al evangelio. A ver, ¿quién va a oponerse? Los que no crean al evangelio se van a oponer, van a tratar de echarnos en contra a todo el mundo. Aquí, ¿a quién le estaban echando en contra? A los gentiles, hermano, ¿sí? ¿Contra quiénes se los estaban echando en contra? Contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, con valor, confiados en el Señor. A ver, ¿en quién tenemos que confiar, hermano? A pesar de la oposición que va a haber siempre, ¿en quién tenemos que confiar? En el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. A ver, ¿quién daba testimonio a la palabra que predicaban ellos? Dios, ¿sí? ¿A través de qué daba testimonio de que la palabra de ellos era palabra de Dios? Siga leyendo ahí si no lo sabe. Ahí, recuerde que la pregunta está ahí. De los milagros que hacían, de las señales que hacían. A ver, ¿cuál era el propósito de las señales? Que creyeran que el mensaje que traían venía de parte de Dios. Pero ¿cuál es lo central? A ver, ¿las señales o el mensaje? A ver, el mensaje. Porque miren, hoy en día todo el mundo anda buscando milagros. Todo en las iglesias carismáticas, pentecostales, lo que se mueve mucho es que milagros, que cayó oro y que no sé qué. No, el mensaje, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que salva? La palabra de Dios. ¿Pero por qué había señales? Para que creyeran en el mensaje. Que el mensaje es la palabra de Dios. Que esos hombres venían de parte de Dios. ¿Sí está entendiendo, amado hermano? Es muy importante que entendamos esto, mi amado hermano. Y si no, vuélvalo a leer. Dice ahí, el Señor, el cual daba testimonio. ¿A qué daba testimonio el Señor? A la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y ¿qué? Y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. A ver, ¿qué causa el evangelio? División. ¿Cuándo dijo Jesucristo que iba a haber división? A ver, ¿cuándo dijo? ¿Por qué lo dijo? No penséis que yo he venido a traer paz, sino espada. ¿Sí lo dijo o no lo dijo? A ver, no he venido, no piensen que yo vine a traer paz a esta tierra. Yo vine a traer división. Así lo dijo claramente. ¿Sí? A dividir al padre contra el hijo, a la esposa contra el esposo, a la nuera con la suegra. Bueno, esas siempre están divididas. Pero, ¿por qué causa división el evangelio? Yo tengo que entenderlo. Porque hay gente que, miren, hay gente que se le predica, sea el varón o la mujer, y aparentemente creen, y cuando la esposa le dice, si sigues yendo te dejo, y dice, no, ya no voy a ir. ¿Por qué no entienden que debe de haber división? A ver, ¿por qué hay división? A ver, dice la hermana que porque está escrito así, pero yo tengo que entender por qué hay división. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. A ver otra vez, ¿por qué hay división? No, a ver, ¿quién es luz? El creyente es luz. ¿Quién es tinieblas? Los incrédulos. Tú quieres hablar de la palabra, el otro ¿de qué te quiere hablar? Del pecado, del chisme. Ya supiste que Julanita dejó a su marido, ya supiste, ese quiere hablar de la carne. Oye, ya viste el partido, ya viste que el América va ganando, ya viste eso, y puro de la carne. Y el que es luz, ¿de qué quiere hablar, hermano? De la palabra de Dios. ¿Y hay comunión? El carnal, ¿tú crees que dice, sí, cuéntame más? A ver, cuéntame más, ¿qué has leído? ¿Tú crees?
Él dice, ya, cállate con tus tonterías, ya, vete con los locos, a mí no me hables de eso. ¿Y a ti te gusta estar oyendo a un incrédulo? ¿Ya te aburre hablar a un incrédulo que está hablando puras tonterías? ¿Sí los has escuchado? Puras groserías, doble sentido. No hay comunión, hermano. No hay compañerismo. Dice que podrán andar dos juntos si no estuvieron de acuerdo. No se puede, hermano. Uno quiere agradar a Dios, el otro quiere agradar a su carne. No hay comunión. Por eso es que existe esa ¿qué? Esa división. ¿Sí estamos, amados hermanos? ¿Sí queda claro, amado hermano? Sigamos entonces. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, fíjese, siempre que pedían los que estaban en contra, hermano, pedían apoyo a las autoridades, hermano, se lanzaron a afrentarlos y a qué, hermano, y a apedrearlos. Fíjate, estás hablando la palabra de Dios y te quieren apedrear. Esto es increíble, hermano. Hasta dónde llega el colmo de la ceguera del ser humano. Habiéndolo sabido, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Huyeron a Listra y Derbe. Aquí van a abandonar ya a Iconio, hermano. ¿A dónde se van a ir? A Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Y ahí predicaban el evangelio. ¿Por qué Dios permite la persecución? Para que el evangelio se siga extendiendo. El cristiano, por alguna razón, es que es su pecado, él quiere siempre estar bien concha, bien cómodo. Llegar a la iglesia, sentarse, que le enseñen y hasta ahí puede dar. Aquí va a haber persecución, hermano. Tarde o temprano va a haber persecución. ¿Qué vamos a hacer si huimos de este lugar? Ir a predicar a otro lugar. Ese es el propósito. A donde quiera que vayamos, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el evangelio. Ahora ponga atención. Entonces, ¿a qué fueron a Listra? A predicar el evangelio. ¿Sale? ¿Estamos bien? Bueno, 8. Cierto hombre de Listra, a ver, ¿dónde estaba este hombre? En Listra. Estaba sentado, imposibilitado de los pies. Fíjense, esto es sombra de, hermano, de cómo está el ser humano. A ver, ¿cómo está el hombre? Imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó, a ver, ponga atención ahí, ¿qué hizo este hombre cojo? ¿Oyó el evangelio? ¿Y nada más él o todos los de Listra que estaban ahí? ¿Verdad que todos? Bueno, pero dice, ¿por qué dice que este oyó hablar a Pablo? Recuerde que todos, cuando dice todos son llamados, a todos se les predica. Pero cuando dice que pocos son los escogidos, ¿a qué entiende? No a todos Dios les da la capacidad de entender. ¿Sí? Cuando se está predicando el evangelio, ¿se acuerda usted de Lidia? ¿Qué tuvo que hacer Dios con Lidia para que pudiera entender el evangelio? Abrió su corazón. Dice que este oyó, o sea, este entendió el mensaje del evangelio, hermano. Tuvo fe. ¿Y por qué es importante esto que te digo? Porque ahorita vamos a ver a los otros. Mire, este dice que oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. A ver, ¿qué vio Pablo en este hombre, hermano? Tenía fe, hermano, había creído al evangelio. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Aquí vemos el milagro, pero aquí el milagro realmente, ¿cuál fue, hermano? Que él creyó, hermano, ese es el milagro. Vea el 11, vea la diferencia. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, a ver, ¿qué diferencia ve? Ellos vieron nada más la señal. Ellos no oyeron el mensaje, hermano. Pero ¿dónde se quedó su mente? En el milagro. ¿Por qué es importante esto? A ver. El cojo, ahorita vamos a ver,
era pagano, porque Listra, hermano, eran paganos, eran gentiles, adoraban falsos dioses. ¿También ese cojo adoraba falsos dioses? Pero desde ese momento que tuvo fe, ¿a quién empezó a adorar ya? Al Dios verdadero. ¿Qué hizo ese cambio de que se convirtiera de los dioses falsos al Dios verdadero? El poder entender el evangelio. Estos hombres oían el evangelio. Ellos se quedaron maravillados al ver este milagro. Pero ¿qué quisieron hacer? Siga leyendo ahí. Adorar a Pablo y a Bernabé como dioses. A ver, si está viendo ahí la diferencia, hermano. A ver, ¿qué causa ahora que falsos maestros como Cash Luna, Benny Hill, Guillermo Maldonado supuestamente hacen milagros? A ver, ¿qué causa eso? Que los que están ahí los adoran como si fueran ellos dioses. ¿Por qué hacen eso? Primero, porque ahí no se predica el evangelio. Primero, ni siquiera les predican el evangelio. Pero aquí sí les habían predicado el evangelio. Uno de los propósitos del evangelio es que el pagano se convierta de sus dioses falsos al Dios verdadero, al Dios vivo. Ese es uno de los propósitos. ¿Por qué? Porque dice Juan 17:3, no lo busque. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. A ver, ¿en qué consiste la vida eterna? En conocer al único Dios verdadero. Y después dice, y a Jesucristo. ¿Por qué dice al Dios verdadero y a Jesucristo? Porque tú no puedes conocer al Dios verdadero si no conoces a Jesucristo. Si tú sabes quién es Jesucristo, tú conoces al único Dios verdadero, aunque jamás le has visto. Esto es glorioso, mi amado hermano. Pero ve aquí, miren, hay gente que a eso va a la iglesia, hermano. Está esperando, a ella no le interesa mucho la palabra de Dios, ya le aburre. Siempre están predicando de lo mismo, no lo mismo. La palabra de Dios es el alimento que Dios nos da a sus hijos, hermano. Y Él nos alimenta bien. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿dónde debe estar tu mente? En la palabra de Dios, en el mensaje que Dios te está dando. Por eso checa que si está a tu lado no está dormido, porque si está dormido, ¿qué está pasando ahorita con la palabra de Dios en él? ¿Está haciendo efecto? ¿Hay la posibilidad de que él se salve? No, mi amado hermano. Aún despierto, ¿qué necesita hacer Dios en él para que pueda entender lo que estamos diciendo? Abrir su entendimiento, su corazón. Vean, estos hombres vieron, dice, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. A ver, ¿qué decían entonces de estos? Que eran dioses, hermano. A ver, ¿quién tiene ahorita, qué religión tiene muchos dioses? Que dice, no, yo creo en esta virgencita porque mira, por esta que me sanó a mi chamaco. Y es verdad. Por alguna razón, porque también el diablo tiene poder. Pero quítale esa fe a esa persona. Por eso hay tantas vírgenes y santos, hermano, porque todas les han hecho un milagro. Pero ¿dónde vino su fe? Por ver, no por el oír. Y la fe verdadera viene por el oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia, mi amado hermano. Eso es lo que hace la diferencia. Miren, ¿cómo le llamaban aquí a Pablo? Dice ahí, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio. ¿Sí saben quién es Júpiter y Mercurio, hermano? Eran dioses mitológicos de los romanos, que antes habían sido de los griegos. Los griegos, ¿cómo le llamaban ahí a Júpiter? Zeus. A Zeus sí lo conocemos un poquito más, ¿no? ¿Sí lo ha visto en las películas? ¿Cómo le llaman a ese dios? Dios del trueno. A ver, ¿cómo le llaman?
Dios del trueno. ¿Y quién era el otro? ¿Quién es? Mercurio. Mercurio para los romanos y Hermes para los griegos. ¿Quién era Hermes, hermano? Era el mensajero de los dioses mitológicos. A ver, entonces, ¿qué era Hermes? El mensajero. Por eso le pusieron a Pablo Mercurio, que es Hermes, que era el mensajero, porque este era el que llevaba, ¿qué, mi amado hermano? La palabra. Ahora vamos ahí al 13. Y el sacerdote de Júpiter. A ver, ¿qué ve usted ahí con estos dioses inventados por el hombre, hermano? ¿Qué ve ahí usted? ¿Qué común tienen con la palabra de Dios? ¿Qué ve usted ahí? No, pero miren, lo que leímos, ve ahí. Y el sacerdote de Júpiter. A ver, ¿qué relación tiene eso con la palabra de Dios? En el Antiguo Testamento, ¿qué había, hermano? Había sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Ofrecían sacrificios a Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hacían estos paganos? También establecieron sacerdotes. ¿Y qué hacían esos sacerdotes? Ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Sí o no? Es muy importante que usted diga, bueno, ¿y estos de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron que a un Dios hay que ofrecerle un sacrificio? ¿De dónde lo sacaron? De las Escrituras, hermano. Sí, Dios estableció al pueblo judío, aquí está tu sacerdote y me vas a ofrecer sacrificios para el perdón de tus pecados. Ahora, ellos no lo ofrecían para eso. ¿Ellos para qué ofrecían sacrificios a sus dioses? Para hallar el favor de ese Dios en cuanto a la cosecha, fertilidad, la vida, muchas cosas terrenales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y por eso es que miren, ¿qué es lo que van a hacer? Miren, dice ahí, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, también tenía su templo a su Dios, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre, ¿qué quería ofrecer, hermano? A ver, nosotros sí entendemos que sí se le tienen que ofrecer sacrificios a Dios, ¿o no? Sí, pero ¿para qué? Lo acabo de decir. Primero, ¿para qué? ¿Para qué Cristo se ofreció a sí mismo un sacrificio a Dios? Para el perdón de nuestros pecados. Pero ya fue hecho ese sacrificio. ¿Sí? Vamos ahí, miren, vamos a verlo ahí. Vamos a verlo en Hebreos 10:12. Ahí está hablando de Cristo, que vino a hacer la voluntad de Dios, porque los sacrificios de animales no habían agradado a Dios. Dice en el 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. A ver, ¿cuántas veces? ¿Fue suficiente? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, ¿por qué lo hizo? Por los pecados. No para que nos vaya bien en esta vida, hermano, y ganes más dinero y seas rico y prospere tu negocio y tu esposa que pueda tener hijos. No, mi amado hermano. Se ha sentado, ¿qué dice? A la diestra de Dios. Y si quieres ya ahí en el 17, no, en el 18, donde hay remisión de nuestros pecados, ¿qué dice? Ya no hay más ofrenda por los pecados. Entonces, ¿sí queda claro, amado hermano? Entonces, ¿qué querían hacer este sacerdote pagano? Ofrecer sacrificios a Bernabé y a Pablo, considerándolos como dioses. ¿Qué hacen Bernabé y Pablo, mi hermano?
Léalo ahí en el 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. ¿Qué simbolismo había eso, hermano, de rasgar las ropas? De lo que estaba diciendo que lo que estaban queriendo hacer era algo, un pecado grave delante de Dios. ¿Sí? Porque era un pecado grande, hermano. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses falsos delante de mí. Ese primer mandamiento, a ver, no, porque aquí Silvia lo resumió como Cristo, pero cuando vemos la lista de los mandamientos, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses falsos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Eso lo sabía Pablo y Bernabé? Sí. ¿Era un pecado gravísimo? Sí, mi amado hermano. Sí, es de los mandamientos que son con relación con Dios. ¿Amén, amados hermanos? Bueno, dice ahí, y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres. ¿Sí se veía que eran igual que ellos o no, hermano? Semejantes a vosotros, que os anunciamos. Vean cuál es el mensaje del evangelio, hermano. ¿Cuál es el propósito? Que de estas vanidades, a ver, ¿qué es adorar a un Dios falso, hermano? ¿Qué entiende que son vanidades? Vano. Vano. Es inútil, hermano. Es inútil adorar a la creación. No recibes nada, sino todo lo contrario. El enojo de Dios, la ira de Dios. Pero no hay ningún beneficio en adorar a un Dios falso. Aunque la gente está engañada y piense que su santito le trajo una bendición, es vano, hermano. Es vano, porque solo en el Dios único y verdadero hay salvación y toda bendición. Solo en el Dios verdadero. Es vano, hermano. Y ahorita lo vamos a ver la insensatez de la idolatría, hermano, de cómo Dios quiere que nos convirtamos de esos falsos dioses. ¿A dónde, hermano? Al Dios vivo, mi hermano. Y ahí lo dice. Os anunciamos que de estas vanidades, de esas cosas que no sirven para nada, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, hermano. A ver, ¿cuántos dioses hay, hermano? Uno. Y Él es el creador de todas las cosas, del cielo, la tierra y todo lo que en Él hay. ¿Cuántos dicen amén? Miren, Salmo 96:5. Increíble que estamos en un mundo lleno de dioses falsos y de personas que son semejantes a los dioses falsos, a los ídolos, hermano. ¿Por qué son semejantes, hermano? ¿Por qué el hombre que adora un dios falso, un ídolo, es semejante a su ídolo? ¿Por qué? Está muerto. ¿Qué más? ¿No ha leído la Biblia, mi amado hermano? Miren, el ídolo tiene ojos y no ve. ¿Cómo está el que lo adora? Tiene ojos y no ve, que es un pedazo de yeso, de madera, de metal. Está igualito. ¿Sí estamos o no estamos? Mire, vea lo que dice ahí, Salmo 96:5. Porque todos los dioses, a ver, ¿cuántos? De los pueblos, ¿qué son, hermano? Ídolos, pero Jehová hizo los cielos. A ver, ¿qué es Alá? Un ídolo, un dios falso, que en vano creen en él y lo adoran. ¿Qué son los dioses de los indios, de India? Son vanos. No hay no te pueden hacer ni bien ni mal. Dice, de hecho, no les temas. ¿Sí? Hay gente que le tiene miedo a la Santa Muerte y hasta se persina cuando pasa frente a un negocio de esa cosa y dice, ay, nanita, no te pueden hacer ni bien
ni mal. Hay hermanos que llegan a la casa de un pagano y ven la virgencita y se persignan y dicen, tira eso porque Dios te va a castigar y empiezan. No, un ídolo no es nada. El pecado está cuando alguien le ofrece algo a ese ídolo. ¿A quién se lo ofrece? A los demonios. Cuando alguien le ofrece algo a la Santa Muerte que le lleva la manzanita, se lo está ofreciendo a los demonios. ¿Sí entiende eso? Pero ese ídolo en sí no tiene vida ni poder para hacer bien ni mal. ¿De dónde te sacó el Señor a ti? Ahorita platicamos en la mañana. Yo cuando iba a mi trabajo, hay una capillita ahí antes de entrar a mi trabajo. ¿Y qué cree que hacía todas las mañanas? Me persinaba para que me fuera bien en mi negocio. Porque está uno ¿qué? Ciego, mi amado hermano. Mira, ¿qué dice Jeremías 10? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque hoy conocemos al Dios vivo, mi hermano. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones, ¿qué hacen, hermano? Las teman, porque las costumbres de los pueblos, ¿qué son, hermano? Son vanidad. Todo lo que hacen no sirve de nada, hermano. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados, ¿por qué son llevados, hermano? No pueden andar. No tengas temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Ya no le vas a tener miedo a la Santa Muerte, hermano? Ya no hay un familiar que te diga cuando te enfermas, ¿ya ves por haber dejado a la virgencita? Y ahí vienen corriendo, no, perdóname, virgencita. Usted se ríe, hermano. Hay testimonios que ha pasado así. Porque no entienden, hermano. No entienden. La escritura es clara. Un ídolo, ¿qué es? Nada. Quiero llevarte a Isaías 44:9. Yo cuando lo leí, hermano, me dio vergüenza, porque dije, así estaba yo. Es increíble, hermano. ¿Sabe cómo tiene por título Isaías 44:9? Los que tienen título ahí, su Biblia. La insensatez de la idolatría. ¿Qué entiende por insensatez, hermano? Más que ignorancia, la necedad. El hombre es necio, hermano. O sea, él sabe que lo que él está creando no es Dios, hermano. Sin embargo, se va a postrar y lo va a adorar como Dios. Pero él sabe que no. Mire, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, ¿para qué sirve, hermano? Aunque sea de oro, la imagen se te servirá. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos, ¿qué dice? Esto es increíble, hermano. Vea el estado del ser humano sin Cristo, hermano. Somos miserables, ciegos. ¿Quién formó un Dios o quién fundó una imagen que para nada es de provecho? ¿Quién puede hacer un Dios? A ver, si se puede crear un Dios, ¿sigue siendo Dios? No, porque ¿qué es Dios, hermano? ¿Qué entiendes por un ser que se le llama Dios? Que Él no necesita de nada ni de nadie, hermano. Que Él existe en sí mismo. Es autosuficiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Dios siempre ha existido? Porque si en algún tiempo llegó a existir, ya no es Dios. Ya procedió de algo. Pero Él siempre ha existido porque Él no procede de nada. Él es Dios.
Entonces es tonto pensar que alguien puede crear un Dios, hermano. Pero sin embargo la gente sigue creando dioses. He aquí que todos los suyos serán, ¿qué dice? Avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre, y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma ciprés y encina, son árboles que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para, ¿qué dice más, hermano? Para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además, ¿qué dice? A ver, de esa misma madera que usó para calentarse, para hacer sus alimentos, ¿qué después hace? Y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver. ¿Cuántos de aquí podemos decir: yo era ciego, pero ahora veo, gracias a Dios? Y su corazón para no, ¿qué, hermano? No entender, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? ¿Verdad que los que adoran esos dioses no piensan eso? Ellos están convencidos de que ese Dios falso los puede ayudar. Es increíble. De cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma. A ver, ¿cuál es el problema de ellos, hermano? Ellos no quieren la salvación, hermano. ¿Sí le has predicado a un católico romano? Y dicen: aunque lo diga la Biblia, yo voy a seguir adorando a mi virgencita. Así te lo dicen, hermano. Así te lo dicen, bien orgullosos. Ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Que Dios tenga misericordia, hermano, de aquellos que todavía tienen esos dioses falsos. ¿Sí? Miren, ya vamos a Romanos 1:18. ¿Por qué dice Pablo que la ira de Dios se revela desde el cielo? ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué hacen los hombres? A ver. ¿Por qué va a venir el juicio sobre este mundo, hermano? Léalo ahí, acuérdese que ahí, lo que yo pregunto, ahí está, 1:18. ¿Por qué? Porque los hombres detienen la verdad con toda injusticia. A ver, si lo dice o no lo dice, a ver, ¿por qué viene la ira de Dios? Contra toda impiedad e injusticia, que detienen con injusticia. ¿Qué detienen con injusticia? No lo voy a leer todo para avanzar. A ver, ¿qué sabe el hombre? Al mirar la creación, ¿qué sabe? Que hay un creador. Solamente que esté loco o de plano muy tonto, ni así puede, pero la creación da testimonio de que hay un creador. ¿Cierto o falso? Y a pesar de que sabe que hay un creador, ¿qué cree? Adora la creación. Es increíble, hermano. O sea, no tiene excusa. La Biblia dice que en el día del juicio
no van a tener excusa, porque la misma creación daba testimonio que hay un creador. Y él se hace tonto y dice, como no lo veo, pues no creo en él, y mejor voy a decir que el sol es mi Dios, que el volcán es mi Dios, que aquel hombre que me gusta cómo juega fútbol, ese es mi Dios. Y empieza a hacer sus dioses, dioses a su conveniencia, dioses que no le están diciendo te voy a echar en el infierno, porque ese Dios no les gusta. Ese Dios que les dice arrepiéntete porque te voy a juzgar, no, yo no quiero creer en ese Dios. Yo quiero creer en un Dios que es amor, que no castiga, que haga lo que yo haga, así me quiere. Y crean sus dioses ¿qué? Falsos. Pero el Dios verdadero es santo, justo, y va a castigar todo pecado. Él es lento para la ira y grande en misericordia, pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Pero el hombre se hizo necio, hermano, se hizo necio, y en lugar de adorar al Creador, adora a la creación. Y ahora su Dios son los hombres, los animales y las estrellas, y todos esos son sus dioses. Ese es el colmo de la insensatez de la idolatría, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué dice la Biblia, hermano, respecto a nuestro Dios verdadero? Vamos a verlo. Isaías 44:6. ¿Lo tiene? Así dice quién, hermano. Jehová, Rey de Israel. ¿Alguien de aquí ha leído algún otro libro donde algún Dios reclame ser Dios? Aquellos que han estudiado filosofía en la escuela o no sé, o otros dioses. Usted, por ejemplo, que alguien diga yo soy Dios, alguno de ellos. No, ninguno, hermano, porque son falsos. ¿Se acuerda usted cuando Elías reta a los sacerdotes de Baal? A ver, ¿qué les dijo Isaías al pueblo? A ver, ¿qué les dijo? A ver si yo lo he leído. A ver. Les dijo, miren, les dijo, a ver, sacerdotes de Baal, ofrezcan un sacrificio a su Dios y yo a mi Dios. El Dios que responda con fuego del cielo. A ver, ¿qué iba a hacer el Dios verdadero? Iba a descender fuego del cielo, iba a consumir el sacrificio. Ese es el Dios verdadero. ¿Qué hicieron los de Baal? Ofrecieron su sacrificio, empezaron a danzar, empezaron a cortarse con cuchillos, y Elías se empezó a burlar. Y les dijo, grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido su Dios, a lo mejor anda ocupado y ahorita, pero grítenle más fuerte. ¿Cuándo respondió ese Dios? ¿Por qué no respondió? Porque no existe. Pero viene Elías y presenta su sacrificio y todavía les dice mójenlo, y lo mojaron. Y dijo Jehová, manifiéstate. Vino fuego del cielo y todo el pueblo dijo Jehová es el Dios. El único Dios verdadero ha demostrado ser el único Dios. Y él lo dice en su palabra. Mira, ahí lo dice, siga leyendo. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y el último. ¿Qué entiende que Él es el primero y el último? Siga leyendo. Él es el único. No hay ni nunca podrá existir un Dios. ¿Por qué? Porque un Dios no puede ser creado, mi amado hermano. Eso nuestra mente dice uno, bueno, ¿de dónde viene Dios? Él siempre ha existido. ¿Y cómo es eso? Por eso es Dios. Por eso Dios. Eso es lo que lo hace ser Dios. Que Él siempre ha existido. Él no procede de nada. Esto es glorioso, mi amado. Fuera de mí, ¿qué dice? No hay Dios. 43:10. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. ¿Y quién más es el testigo de Jehová? Léalo ahí. Y mi siervo que yo escogí. A ver, ¿quién es el testigo de Dios? Jesucristo. Jesucristo, hermano. Siga leyendo.
para que me conozcas. A ver, ¿quién es Jesucristo? Es el testigo de Dios, el siervo de Dios. ¿Para qué fue enviado aquí a la tierra? Para que conozcamos al Dios verdadero. Si no, léalo ahí, hermano, no, léalo ahí. No adivinen, ni cuando le hago una pregunta, ahí está. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo. ¿Quién es el siervo del Señor? Jesucristo. Dice que yo escogí para que me conozcas y creas y entiendas que yo mismo soy. A ver, ¿cómo conozco al Dios único, verdadero y vivo? Por medio de su siervo Jesucristo. Él dice, el que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Él es la imagen del Dios invisible, el resplandor de la gloria de Dios. Eso es muy importante, hermano. O sea, tú no puedes conocer al Dios verdadero porque hay gente que dice, cuando yo lo vea voy a creer en Él. Yo así decía. Y al que yo conocí primero fue a Jesucristo. Y ahí conocí a Dios. ¿Sí estamos, amado hermano? Dice ahí, antes de mí no fue formado Dios, ni qué dice, ni lo será después. Él es el único Dios. Ahora vamos a ver Juan 1:18. A ver, ¿quién ha visto a Dios, hermano? Nadie. ¿Por qué nadie ha visto a Dios? A ver. Porque es espíritu y es infinito. ¿Cómo puedes ver a alguien que es infinito? A ver. No lo puedes ver. ¿Qué forma tiene Dios? No tiene forma. ¿Qué tamaño tiene? No tiene tamaño, Él es infinito. ¿Qué color tiene? No tiene color. No puedes comparar a nada con este mundo, a Dios, a nada. Pero fíjate lo glorioso que a pesar de que nadie ha visto a Dios, fíjate, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Si alguien te dice a ti, ¿tú cómo conoces a Dios? Si nadie lo ha visto. Porque conozco a Jesucristo. Él es amor. Él es humilde, misericordioso, fuego consumidor, todopoderoso, omnisciente, omnipotente, eterno, soberano, rey. Y Dios es así. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Miren, primera de Juan 5:19. Por eso nosotros podemos hablar de Dios, hermano, al hablar de Cristo. A ver, ¿qué sabe un creyente? Sabemos que somos de Dios. A ver, ¿tú sí sabes que eres de Dios o piensas que eres del diablo todavía? ¿Y qué más sabemos? A ver, ¿por qué sabes que el mundo está bajo el maligno? A ver. ¿Cómo sabes que el mundo está bajo el maligno? A ver, ¿cómo te das cuenta? Porque no tienen la palabra de Dios. No son guiados por la palabra ni por el Espíritu Santo. Son guiados por Satanás, por sus deseos carnales, por la mentira de este mundo. Sabemos que están engañados. ¿Cuántos dicen amén? Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. A ver, ¿cómo conoce al Dios verdadero? Por Cristo. Y estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero Dios? Su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando hables de Jesucristo, tienes que hablar de Él como el único Dios. Él es Dios. Y aunque se enojen los falsos testigos de Jehová. ¿Quién es Jesucristo? Dios. Pablo decía, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué quiere decir que lo predicamos como Señor? Como Dios, como el creador de todas las cosas. Y eso también lo dice Colosenses 1:15 en adelante, que en Él fueron creadas todas las cosas visibles e invisibles.
Amén, amados hermanos. Hechos 14, 16, 18, ya para cerrar. Creo que ya se me fue el tiempo. Entonces aquí les dice que se conviertan de las cosas que no sirven para nada al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice en el 16, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios, ¿qué dice, hermano? Caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenándonos de sustento y de alegría. ¿Qué dice? Ahí que entiende, mi amado hermano. ¿Por cuánto tiempo estuvieron los gentiles sin oír la palabra de Dios? Mucho tiempo, hermano. Mucho tiempo. Porque solamente ¿quién tenía la palabra de Dios? Solo la nación judía. Los judíos, ¿saben qué tenían que hacer con la palabra de Dios? Tenían que predicarla. Pero ellos dejaban al Dios verdadero, hermano, y empezaban a enseñar ¿qué? Sus tradiciones. Y por eso Cristo dice, ustedes recorren mar y tierra para ser un prosélito, para ser alguien seguidor de ustedes, y lo hacen 2 veces más hijo del infierno, porque no le están predicando mi palabra, le están predicando sus tradiciones. ¿Qué hacen ahorita todas las falsas religiones? Predican sus tradiciones, no predican el evangelio. Entonces mucho tiempo los gentiles, hermano, no pudieron oír la palabra de Dios. Pero ¿qué les daba testimonio de ese Dios? Todas las bendiciones que Dios daba, la lluvia, el alimento, porque la tierra está llena de sus beneficios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, aunque no se les predicó, no tienen excusa. Sabían que había un Dios. Amén, amados hermanos. 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Gracias a Dios, hermano, aunque fue muy difícil, pero sí lograron impedir que los adoraran como dioses. Gracias a Dios. Y vamos a ver la próxima semana, primero Dios, que después de haberlos hecho dioses, los van a apedrear. Imagínese, hermano, si el hombre no estará ciego. Es increíble que de Dios ahora te bajen a un blasfemo y te apedreen. Amén, amados hermanos. Vamos a dar gracias a Dios.